Bienvenida, mujer expansiva. Si estás aquí no es casualidad, te lo aseguro. Seguramente eres una mujer brillante, una mujer consciente, una mujer sensible, profunda y con mucha curiosidad. Y estoy segura de que también quieres vivir una vida expansiva, plena, con relaciones conscientes, sanas y propósito. Hoy vamos a analizar una carta natal muy interesante y es la de Sigmund Freud. Es el padre del psicoanálisis. Vamos a entender cómo el placer, lo reprimido, lo inconsciente siguen marcando nuestra forma de amar, de vincularnos y de habitar la vida. Espero que te guste mucho. Toma nota porque vas a aprender un montón. Vamos con el análisis. Vamos a compartir la cartita. Perfecto. Para empezar, algo que me parece súper relevante a la hora de analizar esta carta natal es que Sigmund Freud es una figura, es la figura, de hecho, en todo lo relacionado con la psique, la profundidad, el placer, el deseo y también lo oculto. ¿De qué nos está hablando esto? Del eje Tauro-Escorpio. Es el eje principal de su carta, digamos, todo parte de aquí. Freud nace con el Sol en Tauro, el signo de la vida, del cuerpo, de lo tangible, pero la vida le coloca un reto muy claro desde el inicio y es encarnar el opuesto complementario con un ascendente Escorpio. Lo que la vida le pedía encarnar no era lo cómodo, era lo incómodo, lo relacionado con la muerte, lo oculto, lo reprimido, lo tabú. La sexualidad también es el arquetipo de Escorpio. Es la psique profunda, es la sombra, es todo aquello que mejor dejarlo, ¿no? Oculto porque no es fácil de hacerle frente. Eso es todo lo que simboliza este arquetipo escorpiano. El ascendente es aquello que la vida te pide encarnar y la vida te lo pone delante, ¿no? Es situaciones, personas, lugares que te invitan a hacer tuya esa energía. Cuando tienes un sol opuesto al ascendente es especialmente retador porque son precisamente energías opuestas aunque forman parte de un mismo eje y en esencia veremos que son muy parecidas. Aquí nace ese arquetipo de alquimista, ese detective del alma, que es un ascendente Escorpio. Es esa persona que solo estar con ella te transforma. También es el arquetipo del terapeuta. La terapia, ¿por qué? Porque es ir hacia el fondo de la mente, de la psique, hacia lo que no se ve y mucho más aún en el caso de Freud con ese, digamos, buceo del inconsciente, aunque también veremos que esto tiene muchos tintes piscianos. El regente de la carta es Plutón. Sí, el regente de la carta es el planeta regente del ascendente. Plutón está en la casa 6 en conjunción a Venus. Esto es realmente súper interesante. ¿Por qué? Porque esta es la piedra angular de toda su carta, que representa una Venus en conjunción a Plutón. Venus es el placer, es regente de su Sol, taurino, ¿sí?
y representa la diosa de la belleza, del placer, de lo bonito de la vida, de el disfrute. En cambio, cuando está en conjunción a Plutón, que es el planeta de Escorpio, que representa todo lo destructivo, lo intenso, el deseo, se unen, se unen esas dos, ¿no? Y Venus representa también el deseo propio. Hay un deseo en Freud de ir hacia la profundidad de todos estos temas relacionados con lo plutoniano, la vida y la muerte, lo oculto, lo tabú, la sexualidad, ¿no? Una Venus en conjunción Plutón es una Venus muy, muy sexual, ¿sí? Además tiene Venus en Aries, que es un signo de fuego. O sea, aquí el señor Freud, bastante intensito, ¿vale? No sé cómo sería en su vida personal, pero tiene pinta de bastante intenso. Sí que es cierto que tiene Venus ahí en sextil a Saturno, lo que indica que en sus relaciones había una tendencia, una cierta facilidad, ¿no? Al final un sextil hay que poner de tu parte para que se dé, pero poniendo un poco de tu parte hay una facilidad para mantener compromisos. De hecho, estuvo casado toda la vida con la misma mujer. Ahora bien, la fidelidad la pongo como mínimo en duda con esta energía tan potente, tan sexualizada, aunque tal vez lo canalizaba solo a través del plano profesional. No lo sé, no lo sé. El caso es que tiene Venus con Plutón en la casa 6, que es la casa de la salud, de la rutina y de los hábitos. No es casualidad que, claro, Freud fue médico neurólogo, donde encontraba él ese empoderamiento, ese poder, ¿no? Que al final Plutón representa cómo te empoderas a través de la salud, a través del ámbito sanitario. Pero atención, porque realmente su brillo no estaba aquí. O sea, su brillo no estaba en el ser médico, en el ser eh, neurólogo. ¿Por qué? Porque no tiene el sol en la casa 6, tiene el sol en la casa 7. Y vemos aquí que lo tiene conjunción a Urano y también Mercurio en la casa 7. La casa 7 representa la casa de Libra, es la casa de el otro, ¿no? De la relación, de los vínculos. Y esto es súper clave porque se suele decir que la casa 7 representa a la pareja que sí, o sea, representa un compromiso en pareja, pero en general representa lo vincular, el espejo, la relación como espacio de revelación. Y esto es algo que poca gente te va a decir, pero la casa 7 representa la terapia, los procesos terapéuticos uno a uno, el ir a terapia y el estar alguien hablando con otra persona. Eso es casa 7. Obviamente donde brilla Freud es en este ámbito vincular. No necesariamente porque fuese médico, sino por el trabajo que hizo a través de el vínculo. Esto es súper, súper interesante. Él brillaba en ese vínculo terapeuta-paciente, en la observación del otro, en la relación como campo de estudio. Y este Urano, en conjunción al Sol y a Mercurio, que Mercurio es el intelecto, es la comunicación, y el Sol es la esencia, nos habla de una forma radicalmente nueva. Urano es lo novedoso, una forma radicalmente nueva de relacionarse con la mente, que también representa Mercurio. Sí, realmente la terapia moderna nace aquí. Este es el inicio de, de la terapia propiamente dicha que conocemos a día de hoy. Sí, tiene una mente muy terrenal y muy sólida, o sea, un Mercurio en Tauro y una casa 3 en Capricornio habla de que no es un místico volado este señor, o sea, es muy concreto, muy lógico,
muy terco, también muy insistente en sus ideas, como muy fiel a sus ideas, Mercurio en Tauro. Podía hablar de cosas raras para la época con un Mercurio conjunción Urano, en plan de qué me está contando este señor. Podía hablar de lo inconsciente, de la sexualidad, de temas muy novedosos, pero con argumentos muy sólidos, muy bajados a tierra, muy estructurados. Y por eso también su obra sobrevivió incluso a sus detractores. Aquí entra ese Marte pues muy tenso, ¿vale? Muy tenso en la casa 11 de los grupos, Marte en Libra, ese conflicto con lo colectivo, la casa 11. Marte en Libra siempre quiere consenso, pero al estar también retrógrado es como que hay una lucha, ¿no? Hay una implosión también, hay un querer hacer, querer ese consenso y que sea difícil para uno y que uno se lo lleve hacia adentro. Al final un Marte retrógrado quiere actuar, pero le puede resultar dificultoso y al final acaba como que implosionando dentro, ¿no? Además un Marte en Libra que siempre busca como un equilibrio en el vínculo. Está aspectado en tensión, una T cuadrada, Marte difícil, ¿no? Una tensión en grupos, academias, comunidades, una dificultad real para encajar en el colectivo. Realmente Freud fue polémico hasta su muerte, fue perseguido por el Tercer Reich, era judío, exiliado, sus libros fueron quemados y aún así siguió, ¿no? Esa persistencia taurina que, que, que va mucho más allá de todo lo que se oponga, ¿no? Imagínate un toro fuerte, sólido, o sea, es difícil mover a un toro, es difícil. Y este señor tiene mucha energía taurina y mucha energía de estructura, ¿no? Y de solidez en sus ideas. Su motivación era realmente aportar, ¿sí? Y aportar en lo vincular. Otra vez vuelve aquí el signo de Libra, ¿no? Es la casa 7, Marte en Libra. Casa 7 es la casa de Libra también, ¿no? Entonces hay ese eje también, Aries Libra, muy, muy potente, ¿no? Tiene una luna en Géminis en la casa 8. La casa 8 también es la casa de Escorpio. Volvemos a la energía escorpiana. En Freud hay una necesidad emocional de explorar el misterio, lo prohibido, la mente humana. O sea, al final la luna representa la necesidad emocional, lo que a uno le hace sentir seguro y estable. En Freud no es que él solamente le guste, ¿no? Que le gusta ahondar, como hemos visto en Venus, que es el deseo de ir hacia adentro de lo que transforma al final de Plutón, de todos estos temas tabú, sino que hay una necesidad, o sea, la luna, de hacerlo. Hay casi una obsesión emocional por los secretos de la psique con esta luna en la casa 8. Aunque la cuadratura con Neptuno añade una sombra de evasión, ¿sí? De confusión emocional. Una luna en Géminis es muy mental, a veces cuesta poner, digamos, en sentir, ¿no? Cuesta sentir realmente en el cuerpo lo que piensas. Es una luna muy, muy mental, con muchas ideas muy rápidas. También con Venus en Aries, que es como una energía de querer hacer, querer iniciar constantemente. Aquí yo lo que veo es como esa tendencia a la evasión emocional, sí, al final Neptuno y además en Piscis, que está en su domicilio, eh, claro, me habla de una confusión emocional bastante evidente y una tendencia a regularse emocionalmente saliendo de este mundo, ¿no? Tratando de evadirse al final al mundo de Piscis, de lo abstracto. Aquí me encaja mucho
sus estudios y también consumo de cocaína, primero con fines terapéuticos y luego tal vez no tanto, ¿no? Al final una luna en aspecto en tensión a Neptuno o lunas muy neptunianas, muy piscianas, tienden a evadirse a través de sustancias, adicciones, etcétera. Me llama mucho la atención también ese Saturno en la casa 8. Saturno nos da autoridad, ¿sí? Representa la autoridad. Freud se convierte en una figura de autoridad precisamente ¿de qué? De lo mental, Géminis, y lo profundo, casa 8, es decir, la profundidad de la mente, literalmente, literalmente. Sí, aunque también, como digo, esto le llevó a tener conflictos, ¿no? Conflictos de autoridad en grupos, en asociaciones, está en cuadratura a Marte en la casa 11. Y también, muy probablemente, problemas en su casa, porque aquí, cuadrado a la casa 4 y a Júpiter en 5, que también pues, representa, pudieran ser los hijos, y Neptuno en la casa 4, que es la casa de lo doméstico, del hogar. ¿Sí? Probables conflictos familiares, emocionales, domésticos. Finalmente, pues el precio de mirar tan hondo probablemente no fue pequeño, fue intenso, ¿no? Este Júpiter en la casa 5 representa, como digo, los hijos, no solamente los hijos, la descendencia, sino también lo creativo, ¿no? Hay una eh, cierta facilidad para crear. Y bueno, tuvo 6 hijos, lo cual también puede ir por ahí, ¿no? La energía creadora estaba muy viva en Freud y también me resulta interesante mencionarlo. Vamos con algo también muy llamativo que son los nodos lunares. Los nodos lunares nos hablan de el auténtico aprendizaje de alma que nos pide nuestro alma atender para no estancarnos en nuestra vida, que nos pide soltar, ¿no? Eso que traemos ya muy, muy integrado, muy sabido, pero que no nos hace avanzar, ¿no? Es como que te quedas en bucle repitiendo, repitiendo lo mismo y no avanzas. Pero también representa un talento, porque es algo que se te da muy bien, ¿no? Aunque no avances, imagínate si se te da muy bien hacer macarrones con tomate, aunque la vida te pida aprender a hacer una paella, pues a ti se te da muy bien hacer macarrones con tomate y lo puedes hacer todos los días y no te resulta ni dificultoso, ¿no? Freud tiene el nodo sur en Libra en la casa 12. Es decir, su talento kármico es literalmente explorar al otro. La casa 12 es el inconsciente y Libra es el vínculo, el otro, de nuevo, las relaciones. Se le da bien moverse en el inconsciente, incluso el tema de los sueños, ¿no? La casa 12 también representa los sueños. Recordemos que su obra más reconocida es la interpretación de los sueños también y cómo ahondar en la psique, en el inconsciente, a través de los sueños, cosa que era un talento para él, ¿no? Le venía dado. Ahora bien, su reto evolutivo estaba en la casa 6, de nuevo, y en Aries, liderar, exponerse, crear algo propio. Aries es el emprendedor, ¿no? El iniciador, el líder, y también pudiera ser hacerse cargo de su salud, porque es la casa 6. Freud estaba llamado a liderar un movimiento en el ámbito de la salud, principalmente casa 6. Y también en el plano personal, muy probablemente el hacerse cargo de su propia salud. ¿Sí? O sea, la vida le ponía este reto constantemente y de hecho tuvo una larga enfermedad, más de 30 operaciones. Era como que
se repetía y se repetía, ¿no? Tuvo un cáncer de laringe muy duradero, pero el tío seguía fumando puros. Entonces, claro, por mucho que la vida te dé oportunidades, pues al final, eh, pues falleció y no dejó de fumar. Eso también hay que decirlo, aunque la vida se lo repetía una y otra vez. Vamos con algo que me parece muy relevante y es hablar de cuál es el legado que ha dejado Freud, ¿no? Ese medio cielo que representa esa vocación, pero también el legado que dejas en el mundo, el medio cielo, hacia dónde te estás dirigiendo, por qué serás recordado. Un medio cielo en Leo. Leo es el signo del reconocimiento, de, de la luz también, del show, del escenario. Freud verdaderamente no vino a pasar desapercibido. Su regente del medio cielo está en Tauro, que es el Sol, en Tauro en la casa 7. ¿Qué significa todo esto? Su legado es el reconocimiento, Leo, a través del vínculo, Sol en la casa 7, entender quién soy a partir del otro y con ese matiz tan esencial que es Tauro. De nuevo volvemos a este signo que representa el cuerpo, la sensualidad, el placer y el deseo. Freud baja a tierra la psique, o sea, la pone en tierra. Al final Tauro es un signo de la materia, ¿no? De la materialización, y crea la primera forma estructurada de terapia de conversación para las enfermedades mentales también. O sea, pone estructura en una terapia casa 7 de conversación. También ahí hay mucho de su luna en Géminis. Introduce técnicas como la asociación libre, la interpretación de los sueños, también con ese nodo sur en la casa 12, la luna, cuadratura a Neptuno, o sea, otra vez esa tendencia a la evasión, a irte al mundo de lo intangible, de lo abstracto, de los sueños, está muy presente. Y en explorar el inconsciente, en buscar el síntoma también a través de la curación, eh, o sea, a buscar la curación a través de la palabra, ¿no? La curación del síntoma. Y el vínculo se vuelve ese escenario terapéutico, ¿sí? Y el cuerpo, Tauro, el protagonista, el deseo, el placer, se vuelve protagonista. No olvidemos que hizo grandes aportaciones en el campo de la energía sexual, ¿no? De la sexualidad, del complejo de Edipo, Electra, de Eros, muy aparte de estructuras de la personalidad que también definió, estructuras, como digo, otra vez esa energía de tierra, de Tauro, de estructurar lo intangible. No solo iluminó la psique, ¿no? Ese Leo, que también es ese legado de luz, sino que la hizo tangible y tratable. Es muy interesante su carta. Podríamos estar aquí hablando muchísimo más tiempo de pues todo el resto de casas, de signos, de regencias, de aspectos, pero estos son los puntos que más relevantes e interesantes me han parecido a la hora de hacer esta interpretación. Déjame un comentario con lo que te ha parecido, qué es lo que te ha llamado la atención de la carta de Freud. ¿Hay algo de ti que te haya resonado? Y me parece interesante resaltar también que Freud dedicó su vida a mirar lo que casi nadie quería mirar en la mente, en los vínculos. Nos hizo conscientes de que aquello que precisamente no se hace consciente se repite, ¿no? Aquello que
que llamamos hoy día patrones inconscientes y que si no le ponemos luz, ¿no? Si no le ponemos esa energía de Leo, de foco, de ponerlo en el escenario, lo vamos repitiendo día tras día y lo llamamos destino. Pero en realidad tenemos el libre albedrío y el poder, ese Plutón también, ese poderío que también nos enseñó Freud, de hacer consciente esos patrones y de rediseñar nuestro futuro. Muchas mujeres sensibles, inteligentes, conscientes, que sienten que ya han trabajado mucho en sí mismas, llegan a mí y siguen repitiendo patrones que duelen, siguen apagándose en relaciones, siguen desconectadas de su deseo, de su placer, de lo que realmente quieren, siguen desconectadas de esa energía taurina y no es porque no sepan amar, sino porque no han hecho conscientes quiénes son, cuál es su valor. Tauro, que nos habla del valor también. Yo acompaño a mujeres que ya no quieren vivir ni vincularse desde la inconsciencia, sino desde el placer, desde la coherencia y desde la verdad. Si este vídeo te ha resonado y sientes que ha llegado el momento de mirarte con más profundidad, con más honestidad, de realmente romper esos patrones que te limitan, que te bloquean, que no te dejan tener esa vida que tú deseas sin culpa, desde el placer, con relaciones sanas, en armonía y con propósito. Si todo esto lo quieres para ti, en la descripción te dejo cómo puedes encontrarme en redes, Astrología Expansiva en Instagram. Y cuéntame si esto te ha resonado, cómo te sientes y te cuento si te puedo ayudar. Y si no, pues espero que te haya encantado este vídeo de Sigmund Freud. Tiene una carta súper interesante, muy taurina. Aquí una taurina que te va a decir. Si mi especialidad es ayudarte a brillar y a conectar con el placer, con el deseo propio y con tu valor. Espero que estés muy bien, que te haya gustado este vídeo. Déjame en comentarios, suscríbete a mi canal para no perderte ningún vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente.